Nuestros siguientes entrevistados también son protagonistas de esta semana, son presidentes de dos partidos políticos importantes. Ambos han tenido una relación, qué sé yo... Tan lejos, tan cerca. Con el gobierno, efectivamente, Carola. Así que los presentamos de inmediato. Ahí están en pantalla. Fuad Chahín, presidente de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está? Muy bien, buenos días, Iván. Mario Carola, Desbordes, diputado y presidente de Renovación Nacional. Mario, ¿qué tal? muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Carola. Y partamos por eso, se convirtieron en protagonistas después de la cuenta pública, cada uno a la cabeza de sus partidos, y obviamente la relación que cada uno de ustedes tiene desde el oficialismo y desde la oposición con el gobierno ha sido el tema. ¿Cómo, para partir, en qué punto dirían ustedes que están las conversaciones con el gobierno para los intereses que cada uno de ustedes tiene, considerando que no es un tiempo fácil, no son semanas fáciles para el presidente Sebastián Piñera? Parto por usted, Mario, que fue directamente crítico después de la cuenta. O sea, más que crítico, yo lo que planteé fue en el tema de la reforma previsional, que me parecía, primero, necesario que la gente tuviera derecho a elegir. Para mí es una cuestión elemental de la partida y si no lo cumplimos es que nos salimos del programa y de las promesas de campaña. Además, que la plata es de los trabajadores. Eso también se discutió antes, porque la presidenta Bachelet tiene un proyecto que era distinto a esto, y que yo no entiendo que mi sector caiga en el lenguaje que demoniza al administrador de fondos de pensión. Yo creo que la gente tiene que elegir, no tengo problema con un ente privado, cero problema, una AFP estatal, ningún problema. Que haya competencia, que haya posibilidad de que la gente elija. Que elija sobre el 14, tampoco tengo ningún Mario, problema. fue el mismo argumento que utiliza José Antonio Kast cuando dice que fue la gota que rebalsó el vaso y que el gobierno se está apartando del programa. No, eso es, sí, no estoy de acuerdo con esa frase. Yo creo que José Antonio equivoca el adversario en su entrevista, una entrevista de una página completa, ni una sola coma para hacer una crítica a la oposición, a la izquierda, todo concentrado en criticar a la centro-derecha, a Chile Vamos. No estoy de acuerdo con la crítica que hace, pero en general, pero sí creo que en esta parte yo espero del gobierno que nos cuente, respetando el acuerdo con la ADC, porque obviamente hay que avanzar en el proyecto mismo, cómo se va a cumplir esta posibilidad de elección. Yo me tendré, en buen chileno, y perdóneme lo poco docto del término, me tendré que comer el buey si es que no está en la AFP, porque yo creo que deben estar para que la gente elija. Yo no quiero que la plata vaya a la AFP. Yo creo que la gente puede elegir entre un ente estatal, una AFP, etcétera. ¿Y en el 10%? También, absolutamente. Es una pregunta que le quiero hacer a Fuad. ¿Por qué ustedes están de acuerdo con que el 10 se mantenga en la AFP y el 4 no? ¿Cuál es la diferencia entre ese 10 y ese 4? ¿Y por qué no las AFP pueden participar si uno, por mutuo propio, quiere que su plata esté en la AFP porque considera que están bien administradas? ¿Por qué no es posible? ¿Cuál es el problema con la AFP de ustedes? A ver, lo primero es que claramente las razones de por qué hay un administrador público 4% o lo que sea, porque puede ser más producto de la discusión parlamentaria, insuficiente a nuestro entender el 4%, que es una cotización de cargo del empleador. No es de cargo del trabajador, es de cargo del empleador, y creo que eso también es una diferencia significativa. A nuestro juicio, las AFP tienen un problema de legitimidad, de confianza, al cual hay que hacerse cargo. Y lo que nosotros nos hemos dicho, y ojalá pudiéramos hacerlo, eso no es parte del proyecto. La discusión es poder definir un administrador público, este 4%, que tiene que tener una lógica distinta. Una lógica, por ejemplo, de inversión a largo plazo, que implique más rentabilidad, que efectivamente también una parte de esa cotización, que es de cargo del empleador, pueda servir mediante, por ejemplo, el financiamiento de seguros, como el seguro de longevidad, para poder mejorarle las pensiones a los cotizantes o a los jubilados actuales de la clase media. Porque digamos las cosas como son. La solución que plantea Mario Desbordes, independientemente del administrador, si el 100% de la cotización adicional va a una cuenta individual en la misma lógica de la AFP, la clase media, quienes no les llega el pilar solidario, van a ver aumentadas sus pensiones en 30, 35 años más. Y nosotros creemos que esto hay que abordarlo con sentido de urgencia. Y por eso es que hemos dicho, este administrador público que tenga una lógica distinta de administración, que permita, por ejemplo, inversiones de largo plazo, de mayor rentabilidad. Miramos el administrador canadiense, los profesores de Ontario son dueños de gran parte de las carreteras concesionadas de nuestro país. Ya, pues es un modelo, 30, es un modelo años, que funciona muy bien, pero lo que permite esto es que efectivamente una parte de esta concesión adicional pueda efectivamente, mediante la lógica de seguro, de una pensión universal, otra de las alternativas que hemos planteado nosotros, de las cuales ha escrito el propio Augusto Iglesias, el principal asesor del gobierno en esta materia, que lo podamos financiar y también con aporte público. ¿Por qué yo, si quiero meter la plata en la AFP, no puedo? A ver, lo primero que quiero señalar es que
aquí no es posible una verdadera competencia cuando tenemos a la AFP que tiene una cartera absolutamente cautiva y por lo tanto este nuevo ente no puede entrar a competir en igualdad de condiciones. Lo segundo es que el argumento de la libertad, y perdóneme que lo diga, es una falacia en materia de seguridad social. De hecho, las cotizaciones son obligatorias. La gente no tiene libertad para elegir si ahorra o no ahorra. La gente no tiene libertad para ver si saca la plata de la AFP y compra un departamento. La gente no tiene libertad incluso para poder cambiarse salvo ciertos periodos de tiempo. Los nuevos cotizantes, de hecho, se tienen que ir a la AFP que se gana la licitación. A mí me parece, si queremos libertad absoluta, yo te propongo, firmémoslo al tiro. Hoy día, démosle libertad a todos que puedan elegir entre el sistema AFP y el sistema que tiene las Fuerzas Armadas. ¿Estás de acuerdo? El sistema de las Fuerzas Armadas... No, pero claro, pero si es libertad. Demos libertad absoluta, que los de las Fuerzas Armadas puedan irse a la AFP y que la gente de la AFP... ¿Quién paga? Bueno, es que... Eso es populismo. Eso es populismo. Pero que ¿Quién paga? Eso te estoy problematizando. Yo firmo el tiro, pero ¿quién lo va a pagar? Lo que estoy diciendo ¿Vamos a subir la cotización individual? Problematicemos ¿Vamos el tema de alargar la la libertad. jubilar? No sé. No podemos hablar de libertad solo en unos casos porque la seguridad social tiene un límite a la seguridad social. Mario, por favor. De lo que dice Fuad me da la idea que entendieron del acuerdo con el gobierno que yo le escuchaba a Gabriel Silver, mi amigo, que él cree que va a haber un componente solidario intergeneracional, o sea que parte del 4% va a ir a un fondo común. Pero eso no está en la... Sí está. Es que eso es lo que yo entiendo que no está en el acuerdo. No está en el acuerdo expresamente. Yo entiendo que no está en el acuerdo, Sí ese es está. el punto. El acuerdo está escrito, ¿no? Por cierto, ¿Dónde está ese lo que acuerdo? hay- ¿Dónde está el acuerdo? lo que hay- El presidente fue categórico que el 4% de los trabajadores... Perdón, lo que hay es que aquí se hizo una carta por parte de la bancada de diputados de la democracia cristiana, donde están los puntos centrales que fijó el partido. La administración, el que se adelante el reajuste del pilar solidario Ya. en 7 Para meses. enero del 2020, ya, ¿no? para enero del 2020, el que se establezca mediante un mecanismo solidario un aumento actual de los pensionados de clase media, aquellos que trabajaron, que cotizaron toda una vida y que al momento de jubilar se dan cuenta que su pensión es muy parecida a la pensión básica solidaria para ellos, mediante un mecanismo solidario. Y el último punto, el universalizar el mecanismo de equidad de género, y que en el proyecto original del gobierno solo estaba para aquellas mujeres que tuviesen más de 15 años de densidad de cotizaciones, gobierno nos dice que por que la el realidad del 4% mercado es- laboral de la mujer, eso le llegaba a una porción muy menor de las mujeres. Y el gobierno, los ministros, en la sala de la Cámara de Diputados, y Ya. tú estás ahí en la sala, lo que dice es que ellos acogen efectivamente los 5 puntos del documento de la democracia cristiana, Mario. y por lo tanto, ese es el acuerdo. Mario dice que el gobierno no dice lo mismo. No, el gobierno nos dice lo 4%. contrario. Además, el presidente fue categórico. En la El cuenta 4% pública. de los trabajadores. Yo no tendría problema en avanzar en eso si parte de ese 4% respecto a los trabajadores de mayores rentas. Porque un trabajador que gana 1,5 millones, que gana 800, 500 lucas, estoy pidiendo que sea solidario. No, porque esto es con cada empleador, si no no el importa, trabajador. la plata es de él. ¿Ya? La plata es Del del empleador. Si esta plata es del trabajador, puesta por el empleador. ¿Por qué hacemos esa diferencia como si la plata fuera ajena, fuera de tercero? Esa plata la tiene en función de lo que gana, de su Porque no contrato da de lo- porque no da trabajo, lo de mismo, su porque- esfuerzo mensual. No, ahora, no lo da lo mismo. Pero ¿por ¿cómo qué? van a dar lo No, mismo? porque Si estos la plata- recursos- no es la que- plata es no del que- trabajador, no, Juan. no es así. Hablen de uno, por favor. Es que no es así, porque yo creo que aquí hay una diferencia enorme a propósito de demagogia, cuando se no, la plata es del trabajador. Porque resulta que aquí no hay ni un peso de este 4%, ni un peso que se le descuente al trabajador sueldo. de su No, remuneración, no, ni un peso. estamos claros en Esto eso. es de cargo de los empleadores Sí. y por lo tanto, efectivamente, ahí hay una diferencia. Lo que permite esto es actualizar el impacto positivo de las pensiones de nuestra clase media. Juan, En un porcentaje. deja- no puede ser toda la mayor cotización ahí. ¿Por qué? O sea, Porque eso también contra el tiene proyecto Bachelet. un efecto regresivo. Otra parte tiene que ser Perdona, con Juan, cargo impuesto. disculpe que te Proyecto que interrumpa, tanto pero criticamos. Mario tiene razón, esto es igualito al proyecto de Rodrigo Claro. Valdés, digamos. El acuerdo que ustedes llegaron, ¿ese acuerdo, ustedes lo votan a favor o no? No. ¿De ninguna manera? Mira, si vamos a contribuir los que tenemos las rentas más altas, el que gana 2 palos, no. El que gana 2 millones de pesos para abajo, por dar un número, es súper arbitrario. ¿Cómo le voy a pedir solidaridad a un trabajador que gana 800.000 pesos, 1 millón de pesos, que necesita toda esa plata, que la pone el empleador, pero la pone por su contrato de trabajo, por su pega mensual, por su sudor? No tiene nada que ver con una cuestión colectiva, eso es de él. Yo creo que podríamos hacerlo, podríamos pensarlo Para con la renta renta más más alta, puede ser, pero no estoy disponible yo para meterle la mano al bolsillo a un trabajador que gana 1 millón, 1 millón y En eso medio. podemos estar totalmente de acuerdo con el Mario. acuerdo- La idea es que el el acuerdo, mayor ¿cuándo lo esfuerzo vamos- lo que hagan los que ganan más. En eso estamos de acuerdo. Mario, el acuerdo, Mario. ¿cuándo lo vamos a conocer íntegramente? Porque esto es una sorpresa. Hay versiones del Las acuerdo. versiones del acuerdo, la solidaridad intergeneracional no está en la- Perdónenme, ¿no? Si está, esto es público. En el acuerdo. Estas cartas públicas se Bueno. entregó con una conferencia de prensa el mismo día de la votación en Valparaíso
y posteriormente los ministros dijeron que ellos acogían plenamente el planteamiento de la democracia cristiana en la sala de actos públicos. Si va con solidaridad un trabajador que gana 800.000 pesos, yo no lo voy a aprobar. Pero estamos de acuerdo en eso. Nadie quiere cargarle la mano ni a la clase media ni a la gente más vulnerable, todo lo contrario. Por eso que hemos dicho, anticipemos el aumento del pilar solidario para poder darle respuesta antes a los más vulnerables, y por eso que hemos dicho, queremos mejorarle las pensiones a la clase media. Oiga, pero y eso no puede ser con cargo a los mismos, estamos de acuerdo en por eso. su estilo de conducción en la DC, que busca puentes con el gobierno, que ha tenido distintas negociaciones. Usted, después de lo que dijo el presidente en la cuenta pública, salió bastante molesto, diciendo que el gobierno no tenía que olvidar que la DC todavía tiene el sartén por el mango. Pero al interior de la bancada de la DC hay quienes no están de acuerdo. Hoy día Jorge Pizarro dice que los acuerdos tienen que hacerse al interior de las bancadas, que ahora con este tipo de acuerdos con el gobierno que está haciendo la conducción del partido, lo que ha hecho es dividir profundamente a los diputados y genera un serio problema en la coordinación con las otras bancadas. ¿Cuánto más flota el estilo Chaín en la negociación con el presidente Piñera? Lo primero es que todos nuestros acuerdos han sido institucionales. Han tenido el respaldo de la mesa del partido, de la bancada, y aquí ha actuado con absoluta unidad, salvo un caso, ¿no es cierto?, que el que todos conocemos, está más unida que nunca. Yo quiero decir, la bancada de diputados de la Democracia Cristiana nos fueron a dar su total respaldo en el Consejo Nacional que tuvimos el día lunes, que fue un extraordinario consejo. Yo estoy muy tranquilo con una apuesta que hemos hecho que dice relación con... No es como dice Jorge Pizarro, entonces, que están divididos. No, en absoluto. Creo que mira, a mí, yo le invitaría a que los senadores, que habitualmente... o algunos de los senadores habitualmente se dedican a criticar por la prensa, ellos tienen un representante en la mesa y en el Consejo. Quiero decir que desde el mes de junio del año pasado que nosotros asumimos, no han ido a ni una reunión de mesa, a ni una reunión de Consejo. Entonces, yo invito a los senadores a que utilicen a su representante en las instancias partidarias para discutir internamente y no a través de los medios de comunicación. Entonces, no, pregúntele a ellos por qué no van. Mario, hoy día hay una encuesta de Academ que... sobre Chile Vamos y José Antonio Kast, que anunció su partido republicano, y el 59% de la gente que adhiere a la centro-derecha o derecha cree que hay que negociar Chile Vamos con José Antonio Kast para hacer una sola primaria, o sea, integrarlo al cuento. ¿Usted está de acuerdo con eso, no? O sea, lo primero es que José Antonio Kast le vaya bien con el partido que está formando, porque no es fácil. Se rebajó el umbral a 16.000 personas, pero sigue siendo una cuestión compleja. Yo creo que lo va a lograr. Lo segundo, si él está dispuesto a entrar a Chile Vamos y lo plantea en su momento, lo vamos a analizar, yo por lo menos con el mejor de los ánimos, y lo he dicho desde el día 1 en que José Antonio empezó a promover un movimiento propio. No tengo ningún problema. ¿O afuera? José Antonio Kast no es mi adversario. No es mi adversario político, ni él ni su electorado, o buena parte de su electorado. Porque de repente... ¿Puede quitar votos usted? No, eso no importa. ¿Parlamentario? No, parlamentario no se va ninguno. Aquí se ha especulado en la semana... ¿No se va? No se va. Y si alguno se quisiera ir, está en su derecho. Sí. Mira, ¿cuál es el...? Yo no puedo amarrar a nadie. No, tampoco se va. No, por ahora. Mira que sopla mal ahí, Chay. Te pregunto porque ella... No se va. No se va ningún... Claramente más cerca del discurso de José Antonio Kast. Me han dicho que no se van ni ahora ni después, pero si se quisiera ir uno, está en su derecho. Mira, yo no tengo problema con eso. Si alguien está más cómodo allá que en Renovación, ningún problema. Es cierto que en la negociación parlamentaria, tendiendo a la propuesta del presidente Piñera rebajar los escaños, se complica con otro partido más en la sopa. O sea, se complica con los que ya estamos. Claro. Yo no sé dónde meto 4 partidos en 120, más cuota de género, más cuota probablemente indígena, no lo sé. Y es un tema que tendremos que ver en un minuto, porque yo al gobierno le he dicho, ponga sobre la mesa el proyecto de los 120 y empecemos a trabajarlo y a tramitarlo ya. ¿A esa propuesta suya que fuera rápido o que lo pusiera? Lo vamos a ver. Ahora, volviendo a Kast para cerrarlo, lo vamos a ver. Porque el lunes usted dijo lo va a pedir que se lo pedimos, esta semana. Digamos al final de la semana. Digamos que es como la cuadratura, o sea, es la cuadratura del círculo. Pero, Quique, yo supongo que si alguien anuncia 120 y 40, que es lo que hizo el presidente, porque el proyecto está listo. Porque si no, ¿cómo llegó al número? ¿O es al revés? Pongo el número y después... Lo tiene que hacer calzar. No, yo creo que está listo y espero que lo presenten pronto. Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande con la Democracia Cristiana de avanzar en unos proyectos 138 y 42. 134 y 44. ¿Por qué nosotros asumimos esos números? Porque yo creo que uno tiene dos posibilidades. Achica el Congreso y deja fuera al 20% de los chilenos, o al 10%, ¿no? Al que usted quiera. Yo creo que es como el 15 al 20 por la votación que sacó Beatriz Sánchez en la primera vuelta. O los incluye.
lo dije el 2013, lo dije el 2015, lo repito hoy día. Yo creo que, espero del Congreso que cualquier ciudadano chileno se pare frente al hemiciclo y vea a algún parlamentario que lo representa. Para mí sería muy triste volver a una lógica en donde tú te paras frente al hemiciclo y hay un 20% de los chilenos que no se siente representado. Eso es muy negativo. Ahora, solo sobre y por lo caso... tanto, bajemos la cantidad de diputados, no tengo ningún problema. Hay que hacerlo, creo yo, sí. Pero bajémosla a una cantidad que no nos haga volver al binominal. Yo no quiero volver al binominal que ya está completamente defenestrado por la ciudadanía. Le quiero preguntar sobre CAS y después a Fuad. En el caso de la DC, el Frente Amplio, en el caso de usted va a ser CAS ahora. ¿Cómo va a revolver el gallinero José Antonio CAS? ¿Usted van a hacer alianzas con él? ¿Se va a derechizar más la derecha? No, sería especular, pero sí le quiero decir una cosa. A diferencia de lo que pasa con la ex concertación o nueva mayoría, después, ¿cierto?, donde se incorpora incluso el PC, el Frente Amplio es elector externo, foráneo. Los electores de José Antonio Caz, en la primera vuelta al menos, son electores que han votado siempre por la centro-derecha. Son situaciones distintas, son escenarios distintos para las dos coaliciones. Si lleva candidatos distintos, se les puede complicar. No sé qué va a pasar en su minuto. Mira, José Antonio, yo espero que apunte al elector de derecha un poco más dura, pero no al grupito pequeño, recalcitrante, que lo que hace finalmente es enredar y ensuciar la política. Yo espero que él no esté apuntando a ese elector muy pequeño que es como que campea en Twitter, ¿no es cierto?, que es el que insulta, que denosta. ¿Por qué? Porque para construir coaliciones, Iván, hay que entender que hay que tener diversidad. Y la diversidad no hay solo que tolerarla y aceptarla, hay que promoverla, porque es parte del chiste de tener una coalición que convoque más gente y que gane elecciones. Si no, nos vamos a quedar en las puras declaraciones. ¿Se está mordiendo la lengua? Bueno, sí. Que le preguntaba por el cruce Frente Amplio. Genaro Reagada, sentado donde está usted, dijo que iban a tener, la DC iba a tener una estrategia en concejales, otra en gobernadores y otra en alcaldes. Sí. Y en concejales la idea... Dependiendo del sistema electoral. En gobernadores... Si responde por mí, Mario Deportes, estamos... En gobernadores... Lo que digo en gobernadores van a ir con el Frente Amplio, ¿no? O sea, no hemos tomado ninguna definición, pero claramente los cargos unipersonales tenemos que tener un mayor nivel de pragmatismo, porque eso es evidente, ¿no es cierto? Y creo que esa es una de las reformas políticas muy importantes, el poder tener segunda vuelta en... No, tenemos muy poco que ver, pero hoy día el sistema te obliga justamente a tener pacto artificial. O sea, ¿qué tiene que ver Evópoli con José Antonio Caz? Y probablemente van a tener que apoyar los mismos candidatos a gobernadores regionales, porque lo que no hemos corregido es que los cargos uninominales tenemos que tener una segunda vuelta con el 50% umbral, porque de lo contrario, ¿no es cierto?, no se expresa esa diversidad en la primera vuelta. Que no la semana pasada. Bueno, pero es algo que nosotros vamos a impulsar, porque nos parece que es fundamental. O si no, vamos a tener un binominal encubierto, donde te obligan a dos grandes bloques artificiales en las elecciones de alcalde y de concejales. Yo entiendo que en el caso... Usted, el día de la elección, pacto por omisión, la DC no lleva candidato aquí en la región metropolitana, ¿usted se levanta a votar por un frente amplista para gobernador? O sea, nosotros los pactos, todos los acuerdos los vamos a cumplir. Se levanta con la cara llena de risa. A cabalidad, ¿no es cierto? Pero créame que no, si lo vamos a cumplir todos los pactos, ahora todavía no tenemos ningún pacto, ningún acuerdo. Lo que yo quiero decir es que yo entiendo que para Renovación Nacional es mucho más fácil que para otros partidos, que para Evópoli, por ejemplo, José Antonio Caz, porque después de ver en el Consejo General de RN cómo ovacionaban a Camila Flores cuando resucitaba el pinocherismo interno, uno entiende que no hay tanto complejo en tener a José Antonio Caz tan cerca de RN, pero probablemente otros partidos como Evópoli van a tener más dificultades. ¿A usted le pasa lo mismo con Venezuela? No, nosotros no tenemos ningún problema en decir, no tenemos ningún problema, y nosotros no estamos en coalición, no tenemos ningún problema en decir que Venezuela es una dictadura, que se violan los derechos humanos, en emplazarnos en todos los foros. Mario, ¿un cambio de gabinete para los tiempos difíciles que se están viviendo, sí o no? Mario. La decisión del presidente que vamos a apoyar. Yo creo que el comité político lo está haciendo bien, lo digo derechamente. Si el presidente cambia a alguien del comité político, bueno, está en su derecho, pero el ministro del Interior está súper empoderado, lo acaba de encargar una pega súper grande, que es la construcción de todos estos acuerdos para modernizaciones institucionales, por lo tanto... ¿Pero no cree que es necesario un movimiento para enfrentar este cambio de escenario? Hay un escenario muy distinto. Ahora que ya está empoderado, que está trabajando con soltura, que se mueve bien en el Congreso, el ministro Blumel, sacarlo después de un año en que ya... aprendió ya. Y bien, pues. ¿Y la lo está haciendo bien. Y lo está haciendo bien la portavoz también. ¿Lo está haciendo bien? Sí, por supuesto. ¿Encuentra usted? Yo creo que porque sí. hay algunos que encuentran que está desgastada, que se pasa un poco de... Hemos tenido problemas con la bajada comunicacional en los distintos proyectos. Nos cuesta contarle a la gente en qué consiste el proyecto de modernización en salud, en qué consiste la reforma de la salud. El proyecto más pequeño. ¿Eso es un problema de la ministra? ¿Es del ministro Santelices? No, eso depende de la yo creo que el problema está completamente
o sea, en el gobierno y en Chile Vamos. Mira cómo está el presidente. Está en picada la encuesta. No le puede seguir echando la culpa a la oposición, cuando de la oposición, ¿no es cierto?, hemos tenido el rol que debe cumplir una oposición que fiscaliza y critica, pero también partidos que estamos dispuestos a dialogar, a construir acuerdos. El tema es el siguiente. Queremos sacar encuestas. No, pero nosotros hemos triplicado nuestra adhesión desde un año hasta la fecha de la democracia cristiana. Ha aumentado en 3 veces la adhesión ciudadana. Lo que yo quiero decir es que cuando efectivamente las críticas vienen más de Chile Vamos, ¿no es cierto? Hemos visto todo lo que ocurrió a propósito del proyecto de modernización tributaria, donde el propio Mario Desbordes le tira un misil al tema de la integración. Y yo estoy de acuerdo, lo firmamos ahora. Si eliminan la reintegración, creo que este proyecto se va por un tubo, lo firmo inmediatamente, Mario, no hay ningún problema. Yo le invito a leer la nota de la tercera, donde dice clarito que hay que insistir, contesto, hay que insistir en la reintegración. Primero, una última vez. Pero por supuesto. A propósito del tema... Yo no estoy en contra de la reintegración, ni he criticado, pero estos señores nos tienen bloqueada la reforma hace 10 meses. ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros como oposición... aprobamos la idea legislar. Nosotros como oposición tuvimos una actitud republicana en su minuto. La presidenta nos convocó a la moneda y nos dijo, mira, necesito la reforma tributaria para financiar la reforma educacional. Ingresos permanentes para gastos permanentes. Miramos la reforma, era horrible, sentémonos a conversar, presidenta, y se la sacamos en cuántos meses con todo lo malo que salió, pero mejorada dentro de lo que era el proyecto original. Ahora, ¿por qué? Porque se nos convocó a una actitud republicana, textual de la presidenta Bachelet. Por Dios que éramos... Se le olvida a Mario Desbordes que fue la democracia cristiana la que posibilitó que estemos discutiendo este proyecto, al menos, ¿no es cierto?, aprobando la idea de legislar, pero queremos que se les cumpla a las pymes, que se les cumpla a las 800.000 pymes, que se les cumpla a los adultos mayores, a los 300.000 adultos mayores, que logramos que se le baje las contribuciones, que se les cumpla a la gente de las regiones. Y eso es lo que estamos velando que ocurra, pues es que es obvio, y que además, si es que hay integración, que se compense y que no salgan favorecidos los que ganan más, que efectivamente esas compensaciones que se ganan se hagan. A ver, la pregunta, les quiero preguntar sobre la situación económica en general. Primero, el Banco Central que sorprende el viernes en la tarde, baja la tasa de interés, hay un problema en la economía. ¿Qué les parece el momento económico con la decisión del Banco Central y con cómo lo está llevando adelante el gobierno? Mario. Bueno, lo primero, el escenario internacional es cada vez más malo, con un Donald Trump que está disparando ya de chincolajote. Ahora le amenaza a México, amenaza a empresas europeas, está metiendo nuevamente presión con el tema Irán. Ya la situación de Estados Unidos con el mundo hace que la economía esté tambaleando ya no solamente entre China y Estados Unidos. Y eso afecta a Chile de todas maneras. Dependemos absolutamente del comercio internacional. Y además dependemos sobre todo de los chinos, porque son los principales clientes nuestros. Entonces, ¿qué se hace en un escenario como ese? El presidente acaba de anunciar un plan de $1.600 millones en infraestructura, que para muchos fue nada. La verdad es que el ministro Valdés dice que el ministro Larraín tiene una nota 4. Yo no sé cómo se califica a alguien que tuvo resultados infinitamente peores, ¿cierto?, que lo que tiene el ministro Larraín. Y con todo, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? En un escenario malo, difícil, Chile va a crecer más que todo el resto de América Latina, probablemente mucho más que el promedio mundial. Estamos póngale el 3%, yo le regalo el 2,8% y sigue siendo el doble de lo que se creció durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, es muy malo. ¿Comparado con qué? Seamos responsables. ¿Comparado con qué? Y por eso yo planteaba el tema de la reforma tributaria, que tiene que salir pronto. Mire, si no la aprueba la oposición y el corazón de la reforma es la reintegración, bueno, la alternativa es que no se apruebe nomás y cada uno responderá ante la ciudadanía. Un punto sí. A mí me llama la atención en mi sector lo que son absolutamente draconianos en defender los principios de la integración, que yo no la veo como una cuestión de principio, pero igual la voy a defender, y no tienen el énfasis en defender el 4% y la libertad de elegir. Entonces yo no sé si defienden donde les aprieta y no les complica el tema de la AFP, como había en la carta de un ex subsecretario de Hacienda ayer en el Mercurio. Yo creo que hay que ser parejo para defender las cosas. Y por lo tanto, hago un llamado a que nos pongamos las pilas, defendamos la acción del gobierno, pensando en el ejercicio que tenemos difícil del 2019, que va a afectar a todos los chilenos, si no nos va a afectar a la clase política. Mira, lo primero es que es evidente que el contexto internacional afecta a nuestra economía. Lo mismo que se negaba respecto del gobierno anterior, hoy día se afirma. Y creo que eso es una evidencia incontestable. Y por eso es que es importante que tengamos un plan. Lo que yo veo es que esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, nuestros dos principales socios comerciales, la conocíamos hace varios meses y no veíamos ninguna reacción. ¿Y no hay plan? Hoy día la única reacción la vemos del Banco Central, pero del gobierno no hay un plan de crisis, no hay una estrategia para poder enfrentar esto, para poder
realmente mitigar los efectos de esta guerra comercial que puede tener efectos terribles en la economía y en el empleo. Y veo un gobierno que no es capaz de responder, no es capaz de convocar y de tener una estrategia. También hay un tema más profundo. Lo que fue muy bueno en los 90, en los inicios de los 2000, hoy día es insuficiente. Hoy día no basta la apertura económica. Hoy día tenemos desafíos enormes con la revolución digital, ¿no es cierto?, con la inteligencia artificial. Y yo creo que es muy importante que nosotros tengamos una mirada totalmente distinta. No podemos seguir siendo una economía commodity dependiente, que dependa efectivamente de la exportación de materias primas, y como país no hemos sido capaces de plantearnos un nuevo paradigma de desarrollo para las próximas décadas. Y ese es un tema que va más allá de un gobierno, tiene que ver efectivamente con una estrategia país, donde nosotros, al menos de la democracia cristiana, queremos contribuir. El presidente de los empresarios, a propósito de que hablemos en serio de economía, dice hoy que el Congreso tiene responsabilidad en el tema del crecimiento económico. Lo dice de esta manera: el Congreso le desinfló los 2 neumáticos delanteros al crecimiento económico. Tengo la esperanza de que este año el Congreso nos dará el aire que necesita nuestra economía. No hay espacio para calculadoras políticas. Esto se refiere a cómo tiene trabajo. A diferencia de lo que dice Fuad, de que no hay estrategia, que no vemos qué va a hacer el gobierno, hace 10 meses que el gobierno ingresó el proyecto de reforma tributaria, y claramente con una intención que busca que se reactive la inversión, reactive la economía. ¿Le encuentra razón a Alfonso lugar, Suet? Por supuesto que sí. O sea, pero se lo asigna a la oposición en el Congreso, no al Congreso en general. Porque lo que él dice es que el Congreso en general. El principal responsable dice que Chile se está pareciendo al Titanic, que va de frente al iceberg del populismo, mientras el Congreso y otros se pelean el mejor puesto del comedor. Está bien. Y yo fíjate, no voy a aludir a ningún lote en particular. ¿Para qué? Sí, aquí sabemos que hay una propuesta de reforma tributaria sobre la mesa que busca reactivar la inversión hace 10 meses. Te quiero invitar a que me digas, porque en serio, o sea, la única propuesta pro inversión fue pero escúchame, lo que fue lo que planteamos nosotros fue de poder aumentar la depreciación semi-instantánea. Digamos las cosas como son. La reintegración no es pro inversión, es pro retiro. Lo que hace es más barato el retiro de las utilidades que genera la empresa. No es pro inversión. Yo te desafío a que me expliques cómo la integración es pro inversión. Porque lo que hace es abaratar el retiro de las utilidades por parte de los dueños de las empresas. Eso es lo que hace la integración al permitir que el 100% del impuesto que paga la empresa como impuesto corporativo lo pueda rebajar del impuesto personal al momento de retirar. Entonces, es pro retiro, no es pro inversión. Y creo yo que entonces ya basta de poder repetir cosas que en el fondo no tienen un sentido de realidad. Pero cuando CONAPYME, cuando las distintas organizaciones de pyme te dicen que sí es pro inversión, que sí para ellos es muy importante. Para las pymes sí, nosotros lo hemos apoyado, pero otra cosa, porque eso tiene que ver con el régimen, no tiene que ver con la integración. Nosotros fuimos los que logramos que ellos puedan acogerse a un régimen distinto, que es un régimen de tributación simplificada. Hemos dicho un umbral de 75.000 UFs para que entre una enorme cantidad de empresas, más de 800.000 empresas, y ese es el gran respaldo que le estamos dando a las pymes. Pero a mí me hace falta un poquito de autocrítica de Alfonso Suet. Lo quiero decir porque uno de los problemas que tenemos, que no tiene nada que ver con el Congreso, es que vamos bajando en competitividad, en productividad hace buen tiempo. Y uno de los problemas que tiene nuestra economía también es la enorme concentración. La enorme concentración económica que termina asfixiando a las pequeñas y medianas empresas muchas veces. Por eso hay que sacar leyes para que les paguen a tiempo, ¿no es cierto? Porque además eso genera la tentación de la colusión, otro de los problemas que ha conocido nuestro país en un conjunto de mercados altamente concentrados. Entonces, yo también le pido a la CPC, le pido a los grandes empresarios que tengan un sentido de autocrítica y que también se den cuenta de que la creatividad, la innovación, de poder plantearse nuevos paradigmas de desarrollo, ¿no es cierto?, también tiene que venir del mundo de los empresarios. No puede ser que lo único que quieran es pagar menos impuestos, como si fuese la única alternativa para poder desarrollar la economía de nuestro país. Un minuto, pero yo quería preguntarles a propósito de la credibilidad del Congreso. Los dos están más o menos abiertos a discutir la baja en el número de parlamentarios siempre y cuando no se toque el sistema electoral. ¿Qué pasa con la rebaja de la dieta o de las asesorías parlamentarias que también está en la mesa? ¿Sí o no? Cero problema si se baja todas las remuneraciones que tienen origen en fondos públicos, que es dar un tratamiento idéntico a todas las rentas fiscales que tienen un nivel similar. Eso es lo único que yo pido. Y esa plata... Pero no todas las rentas fiscales tienen la plata además de las asesorías. Espérate, esa es la segunda pata, y lo dije en el hemiciclo. Está grabado. Si me rebajan la dieta, esa plata no puede ir a asesoría. No puede ir a asesoría, que es lo que quiere el Frente Amplio. Si me rebajan esa plata vuelve al saco fiscal y ojalá para programas sociales. Lo mismo que los ministros de Estado, Contralor General, rectores y un largo etcétera. Que bajen todos. Para nosotros no hay tema problema disponible para discutirlo todo. Lo importante es que lo hagamos
ojalá a partir de estudios serios, Sí. que le podamos decir, díganos, cuánto debe ser la remuneración adecuada, ¿no es cierto? ¿Cuánto debe ministro de ser Estado. por órganos externos? ¿Cuánto deben ser los recursos para asesoría? ¿Cómo debe operar esa asesoría? Pero creo yo que tenemos que empezar a mirar un poquito más en profundidad cómo está operando el Congreso, también la relación Ejecutivo-Congreso, creo que hay que avanzar hacia un sistema semipresidencial y no hay tema tabú, ni el número de parlamentarios, ni la dieta, todo discutámoslo, pero con seriedad, no para una cuña en un mensaje, sino que efectivamente para mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones y la credibilidad. Mario, la encuesta que haremos de hoy día le preguntan a la gente, ¿quién cree usted que es el mejor candidato presidencial que tiene hoy Chile Vamos? Voy a decir solo la gente que se autoidentifica como derecha o centro-derecha. 46% Joaquín Lavín, 26% Felipe Kast. Y la suma de los RN, Manuel Osandón, Andrés Salamán y Chaguán, los tres suman 17 recién. El mejor votación tiene 6% Osandón. O sea, no le llegan en los talones ni a Felipe Kast, ¿para qué decir a Lavín? Sí, no me preocupa. Faltan ¿No le preocupa? No, faltan 2 años todavía. Pero lo más importante, yo voy a cuidar a todos los candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales de mi sector. Y esa responsabilidad tienen todos de los de mi coalición. Del presidente de la República para abajo, cuidar a los presidenciables de Chile Vamos, ayudar a que estos presidenciables se potencien. Vamos a hacer una Pero va a primaria. alcanzar con el tiempo porque hay que partir luego. Estoy en Lavín eso. está muy escapado. Pero por un lado me dicen que no puedo adelantar la carrera presidencial y por otro lado, no usted, me dicen, oiga, pero es que ya Lavín está muy disparado. Yo me alegro que Joaquín le esté yendo bien. Le tengo aprecio, estima y no tendría problema en trabajar por él si me gana la primaria. Si Joaquín me gana la primaria, si Felipe me gana la primaria, soy el primero en ponerme a trabajar por él. No tengo ni un problema. Mientras tanto, ¿Y si José Antonio tenemos Kast que... gana la primaria? Sí, es que no está en mi coalición. Estuvo rápido. Si te gana la primaria Boric, vaya a ir con él. pero- Beatriz Sánchez, en el caso No, Boric, ¿para qué le pones la Beatriz? Que bastante... Nosotros sí. no estamos en ninguna coalición con ellos y Kast está Ya, formando pero partido para entrar a la pero coalición. estás con la Carmen Pero quiere Gers, que entrar, defendía quiere esta entrar. No estamos en semana. coalición. No se sabe todavía. Tú sabes que no estamos en Sí. coalición, no desinforme. no Mario, estamos en el coalición. lunes cuando conversamos en la radio, usted Sabe que no. analizó, a propósito de las reformas institucionales, el tema del límite a la reelección y dijo, el límite a la reelección también para el presidente de la República. Sí, yo creo que los Los- presidentes estaba pensando en Estados Unidos, dos periodos máximos. 2 periodos máximos, Sí, o sea, no pueden estar Bachelet, más de 2 Piñera, veces. ya Todos. estuvieron. Y digamos. además que los parlamentarios se elijan en el distrito donde viven. No engañemos a la gente. Cuando yo salgo de mi casa, voy a la feria, al supermercado, me tengo que encontrar con mis electores. Lo segundo, si alguien salió electo con Ya, pero trampa, sobre el presidente de la con República, platas negras, no sobre puede los volver pres- a la reelección. Sobre los presidentes de la República, retroactivo, dos o sea, periodos. Bachelet y Piñera ya estuvieron. Es que no sería retroactivo, sería de aquí para adelante. De aquí para... ya. O sea, Porque algunos lo leyeron si- como una cosa No, contra- no, pero si cumplen los requisitos Bachelet y Piñera, por supuesto. Si no podemos... creo que la lógica gringa es re buena. Mire Obama, maravilloso, quizás sería un gran presidente de nuevo. No me cabe duda. Pero no puede. Un tipo extraordinario. Yo creo que es importante en estos temas que habitualmente los hacemos reflotar y cuando hay avance después se bloquean. Hace 6 años sacamos una reforma constitucional bastante transversal, yo soy uno de los autores de esa reforma, que justamente limitaba la reelección. Hace 6 años está aprobado en la Cámara de Diputados, está en el Senado, hace 6 años ni siquiera se ha puesto en discusión. Entonces, si queremos avanzar en serio, lo que digo, póngale discusión inmediata, suma urgencia en el Al límite de la Senado, reelección, al límite de la reelección, está ahí, lo podemos está en el tener, Senado, es verdad. lo podemos tener Así en 2 meses más Y y retroactivo. despejamos feliz. estos temas. Y hay algunos que además predicamos con el ejemplo, que en los 2 periodos no fui a la reelección, tomé esa decisión. ¿Por qué? Porque creo que es importante también no solo hablar con el discurso, sino que también con el testimonio. Fue Chaín, presidente de la Democracia Cristiana, Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional. Muchísimas gracias por la gentileza de estar hoy día. Muchas gracias. Con nosotros, Carlos Gracias, Rejola, que Quique. también